Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito, Un Mundo Verde. Como ustedes lo saben, el programa más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro. Quédese con nosotros porque le vamos a platicar sobre lo que sucedió en la llamada COP28 o Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, así como también una serie de recomendaciones para esta temporada navideña, de tal manera que la tratemos de hacer lo más sustentable posible. Algunos datos que le vamos a compartir también sobre, todo el mundo nos hemos quejado en estos días de las temperaturas, entonces vamos a ver lo que comentó el Coordinador Estatal de Protección Civil, de cuáles han sido las mínimas temperaturas que se han registrado aquí en Querétaro. Así es de que acompáñenos, y también va a estar con nosotros una pareja, Carlos y Elizabeth, productores locales de Bernal, que nos van a presentar productos que usted puede también consumir o adquirir para tenerlos como regalos muy originales a base de cacao. Efectivamente, usted dirá, y bueno, ¿y cacao? Sí, aquí ellos producen un conjunto de productos a base del cacao orgánico. Y le vamos a dar también a comentar sobre un té especial que yo no lo había probado y seguramente a lo mejor ustedes tampoco, pero se los vamos a compartir aquí también sobre este té demasiado original que han creado ellos. Así es de que vamos a empezar con las noticias. Déjenme decirle que ahí en la COP28 hay una desilusión y realmente en el mundo no se cree que los acuerdos que se toman ahí van a resolver el problema de cambio climático, y más bien ya se están haciendo a la idea de que pues no se va a cumplir con los acuerdos de París de no rebasar el 1.5 o 2 grados centígrados, sino que vamos a llegar hasta 3, porque vamos muy retrasados en las acciones y en la magnitud de las acciones para poder revertir el calentamiento global. Sin embargo, la Organización Mundial Meteorológica señaló que este gas provocado, el dióxido de carbono que provoca básicamente el calor en la atmósfera, equivale a un 50% superior a los de la era preindustrial. Imagínense usted, o sea, estamos hablando del 50%. Y este es un dato interesante, por eso a veces ya los científicos, el público en general, pues ya no cree que se vaya a poder revertir ese problema y va a haber consecuencias. O sea, si llegamos a los 3 grados centígrados, se va a poner peor la situación, las olas de calor que va a haber, una frecuencia mayor de sequías, y las magnitudes van a ser grandes, las inundaciones igual, como lo que sucedió en Acapulco. Una de las cosas novedosas es de que se reconoce que sin la participación de América Latina es imposible pensar en revertir el cambio climático. Y esto se debe precisamente a que en América Latina hay un gran potencial, ya que se cuenta con el 25% de los bosques del mundo, el 70% de la biodiversidad, un tercio del agua dulce, proveen el 14% de la producción mundial de alimentos y alberga el 33% de los mamíferos, el 35% de los reptiles, el 41% de las aves y el 50% de los anfibios. O sea, es una región bastante importante. Además, acuérdese que principalmente en Brasil está el Amazonas, aunque se comparte con otros países ahí colindantes, pues el Amazonas siempre ha sido uno de los pulmones del planeta mucho más importante, y ahora, hoy en día, pues es uno de los principales reservorios de carbono. Así es de que pensar en solucionar el problema de cambio climático implica considerar realmente a todos los países de América Latina. Y esto, ¿por qué se señala? Porque ahora que se va a crear este fondo multilateral para pérdidas y daños, pues los países de América Latina deberían de tener cierta prioridad por la importancia que juegan de estos datos que le acabo de dar. Otra de las novedades
es de que por primera vez se está considerando poner en la lista dentro de los países como prioridades acciones para fomentar una agricultura sostenible, una agricultura orgánica, una agricultura regenerativa, y eso implica pues que tienen que apostarle los gobiernos de estos países con financiamiento para apoyos y reconvertir la agricultura. La agricultura equivale a 1/3 de las emisiones de carbono en todo el mundo. Por eso es muy importante, y además pues hay un problema muy serio, la degradación de los suelos en todo el planeta. Entonces, antes de pensar en una reconversión agrícola, en la soberanía alimentaria, el mantener los índices de productividad por hectárea en los cultivos, pues se tiene que pensar en restaurar los suelos para que de alguna forma vuelvan a restablecerse el grado de fertilidad para poder mantener la producción agrícola y los alimentos de la población en el mundo. Entonces, esa es una de las novedades. Otra más, que se incluye también el tema de la salud humana dentro del cambio climático, porque de acuerdo a los datos que proporcionó la Organización Mundial de la Salud, ya hay problemas de afectación, tanto mentales, la depresión, el estrés, la soledad, la angustia, etc. Pero también hay problemas de carácter físico que están provocando ya demasiadas muertes en todo el mundo, y por ello, como parte de las novedades en la COP, ahora se va a poner también dentro de las prioridades en la lista de los asuntos a atender por todos los países que están acordando estos puntos, el asunto de la salud humana. Y otro elemento más, lo que se dice es que se requiere una transición energética. Entonces casi siempre se habla de las energías solares, eólicas, hídricas, etcétera. Pero ahora en esta COP surgió de que la propuesta de triplicar la energía nuclear. Entonces mucha gente dice, no, es que eso puede generar contaminantes, partículas, es un riesgo, como lo sucedió ya en varias partes del mundo, pero al final de cuentas la energía nuclear sí es una energía limpia, en el sentido de que no emite CO2 a la atmósfera. Entonces, esta es la primera COP en la que está reconsiderando de triplicar, hacer un esfuerzo, no solamente en energías solares o eólicas, sino también la parte nuclear. Había una indefinición si se tomaba o no ese acuerdo, pero es un tema que se puso sobre la mesa de tomar en cuenta, sobre todo porque la energía nuclear tiene mucho más potencial que las otras, y en el corto plazo puede generar más beneficios que las otras energías limpias que ya he mencionado. Pues así estuvo en la COP. En la COP 28, la 30 va a ser hasta el 2025, y hubo protestas también. Se pensaba que no iba a haber, pero sí hubo protestas, sobre todo de ciudadanos y grupos ambientalistas, que exigían que el principal acuerdo a tomar por los países era totalmente ir eliminando el uso de los combustibles fósiles, o sea, petróleo, gas y carbón. Y esto parece ser que no sucedió. Hubo muchas críticas porque el representante de la COP, de ahí de los Emiratos, pues es a la misma vez el representante de una petrolera. Se dijo que había una cantidad excesiva de cabilderos, de gente que va allá a cabildar negocios, cerca de 2.400 y tantos cabilderos, sobre todo de empresas petroleras. Entonces, lejos de llegar a acuerdos, pareciera ser que era como una junta de negocios, por eso estuvieron diciendo que era la Petrocop, por todas estas circunstancias, y las protestas pues no se hicieron esperar. Por otro lado, aquí en la capital, el coordinador de Protección Civil
informó que el estado de Querétaro ha experimentado bajas temperaturas durante la temporada invernal, la que tenemos presentemente, y ha alcanzado como mínimo hasta 3 grados. Nosotros diarios sentimos frío, aquí en la capital, aunque andan 12, 14, pero a veces ya no se mejora. Entonces la sensación térmica es de frío, salimos todos con chamarras, suéter, etcétera. De todos modos, cuídese, protéjase, porque va a continuar esta parte de los fríos. Y a nivel nacional, pues hay recomendaciones de la autoridad ambiental de celebrar las fiestas navideñas con conciencia medioambiental, y para ello hacen un conjunto de recomendaciones para poder hacer decoraciones sostenibles. En lugar de utilizar decoraciones desechables, podemos considerar elementos naturales. Regalos con conciencia ambiental: elige regalos que sean duraderos, reutilizables o ecoamigables. Envolturas ecoamigables: los regalos a menudo implican el uso de envolturas desechables. Una opción más ecológica es no agregar envolturas o utilizar el papel reciclado, telas reutilizables o incluso periódicos. En cuanto a iluminación eficiente, se recomienda el uso de LEDs o de estas series navideñas que son a base de baterías. Y un menú sostenible: preparar una cena navideña sostenible, comprar productos locales para reducir la huella de carbono y que sean de la temporada, utilizar platos y utensilios reutilizables en lugar de desechables, y con eso estarás haciendo una gran aportación al cuidado del ambiente, de tu entorno, y contribuyendo a la parte de la mitigación del cambio climático. Pues esto es todo lo que tenía que compartir con ustedes en cuanto a las noticias, tanto internacionales en los temas de cambio climático como las nacionales y las locales. Y ahora vamos a la entrevista con nuestros amigos Elizabeth y Carlos, dos productores realmente innovadores. Ellos fueron creadores de una iniciativa que ya cobró realidad, llamado El Castillo del Chocolate. Ahí en Peña de Bernal, si usted va a Peña de Bernal, pregunte para que le hagan un tour, si pueda ir a visitar, porque no solamente es ir a ver, sino hay ahí una convivencia con Elizabeth y Carlos. Les van a enseñar desde cómo es el fruto del cacao, las semillas, y le van a enseñar ahí, usted va a participar en tostar, en moler y preparar el chocolate como se hacían anteriormente, que no era a base de leche, sino de agua. Y de ahí ellos han ido generando un conjunto de productos que tenemos aquí sobre la mesa, si nos pueden enfocar. Por un lado tenemos los cafés mezclados con cacao, que da otra sensación. Alguien diría es un café moca, parecido, pero es un café con cacao. Tenemos el cacao ya en polvo. En lugar del chocolate que podemos encontrar comercialmente, usted puede realmente adquirir este producto que es más natural, es orgánico, y está hecho solamente de cacao. Este sí es 100% cacao, porque luego uno va a las tiendas y cacao, 30% puro de cacao, y lo demás que es, son otras cosas que no tienen nada que ver con el cacao. Hacen también unas deliciosas galletas. Hace rato yo me comí unas deliciosas galletas de cacao, a base de cacao, y les da un tono así bastante particular, muy singular, que no se asemeja a las galletas convencionales, que también ellos fabrican. Y para esta temporada navideña, las cajitas que están al frente, de color amarillo, pues son de chocolates basados en el cacao, pero además uno de ellos, el relleno es de garambullo, de una fruta o de un fruto propio del semidesierto queretano. Ahí dice, uno es café con tequila y el otro garambullo al vino tinto. Así es de que si usted está pensando en comprar regalos originales, locales, orgánicos, pues no se pierda la oportunidad de adquirir estos productos, chocolates, ya sea el cacao, las galletas. Y déjenme platicarles algo
que me enseñaron, esta bolsita muy chiquita, es para hacer un té. ¿Y de qué creen que es este té? Yo también me quedé sorprendido cuando me lo platicaron. Es un té de cacao, pero este tiene además canela. Si nos platican de los tés, por favor. Ah, sí. Ese es un té a base de la cascarilla del cacao que ayuda para también uno relajarse. Tiene canela, entonces es muy de un sabor muy agradable. Tiene las notas del cacao, pero son suaves y el aroma pues profundo porque pues es de algo natural. No es igual que preparar un chocolate, es diferente porque este es un té, digamos una infusión, y tiene los aromas propios, digamos, del cacao y de la canela. Y me decían, digamos, a lo mejor fue rápido y no se focalizó, pero el té del cacao no se hace con la semilla del cacao, sino con la cascarita. O sea, a la hora de tostar la semilla, ya que está tostadita, uno puede desprender fácilmente de manera manual la cascarita y la puede echar entera o molerla como aparece en este empaque. Y con eso es con lo que se hace el té. No solamente tiene ese valor, sino también entra dentro del concepto de economía circular, porque entonces estamos reutilizando todo, desde la semilla hasta la misma cascarita de la semilla, estamos reutilizando de tal manera que no se generan ciertos desperdicios, ¿no? Sí, es que pues ahora sí que todo es un ciclo, desde lo que sería el fruto del cacao. El fruto del cacao, precisamente como tiene sus semillas, más o menos tiene entre 60 a 40 semillas, en un promedio digamos 50 semillitas. Las semillas son con las que hacemos el chocolate, pero la cáscara también sigue perteneciendo como composta. Necesita las zonas cacaoteras seguirse nutriendo, entonces no se desperdicia nada. Y en el caso, como comentas Alejandro, de la infusión de cacao en el té, resulta que la semilla de cacao normalmente cuando se tuesta, y el tostado mejor es cuando le podemos desprender la cascarilla, y esa cascarilla en general se podría desperdiciar, pero no, en este caso la podemos nosotros utilizar para hacer algunas infusiones de cacao. Se puede utilizar la cascarilla completa o también molida, como en el caso de ya las preparaciones que hacemos, como en este caso con un toquecito de canela, y utilizamos esa cascarilla. Y ya la semilla, el resto de la semilla, ya se puede utilizar para hacer los demás chocolates. Y entonces aquí creamos o hemos considerado hacer todo el proceso. Y la semilla de cacao, como tal, también en sí mismo se puede separar tanto en lo que es la cocoa, que es la parte amarga del chocolate y la que le confiere su coloración oscura. Y esta a veces nos sirve para hacer repostería o batidos, tanto fríos o calientes. Y también se separa en la otra parte, que es lo que es la manteca de cacao. La manteca de cacao es la parte fundamental para la elaboración de todos los chocolates. Y también es altamente nutritiva, porque precisamente el cacao está considerado como uno de los superalimentos, es decir, por la gran cantidad de nutrientes que tiene, que se habla de más de 300 componentes nutritivos. Y precisamente la manteca de cacao sería incluso el mejor aceite para cocinar, es decir, mejor que incluso como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, por los componentes nutritivos, pero como es un poquito cara, pues desafortunadamente se utiliza mucho también como cosmético para nutrir la piel, pero también se puede utilizar para cocinar, pero sí un platillo preparado con manteca de cacao saldría un poco caro. Sí muy saludable, pero sí un poquito de más costo. Pero sí todo es precisamente aprovechable, y la idea de nosotros en los recorridos que hacemos es mostrarle a las personas en un recorrido un poquito descriptivo cómo vamos transformando desde la semilla de cacao, cómo
se va transformando en las diferentes opciones, incluso a todos los chocolates que, como bien comentabas, los hemos tratado de mezclar con frutos de la región. Todo el cacao que nosotros usamos es cacao mexicano, porque eso es lo que queremos, que sea, como comentas, de productos, digamos, más locales, y aparte utilizando los productos regionales. Cuando Carlos estaba hablando de la fruta del cacao y de la cáscara que se puede utilizar en composta, normalmente se acostumbraba en las zonas productoras de cacao dejar las cáscaras, y es un medio en el cual se reproduce un mosquito muy especializado que es polinizador de las plantas del cacao. Pero me comentaban que ahora se produce en una parte, se llevan todo el fruto y ya no quedan estas cascaritas, estos residuos, y está provocando una disminución en las poblaciones del mosquito polinizador de las plantaciones de cacao. Y ese es un problema ecológico serio que no se tenía antes, sino ahora que se están moviendo los productos, se produce una parte, se llevan el fruto a otro estado, entonces ya no queda la cascarilla, los residuos, y tiene consecuencias dentro de la cadena trófica, en este caso la reproducción del mosquito polinizador, que es fundamental. Hay cultivos que dependen casi un 80-90% de los polinizadores. Está el caso del aguacate, y el caso del cacao también es muy importante la polinización que se realiza por parte de este mosquito, ¿no? Sí, el mosquito, su nombre es Forcipomia, y sí es un mosquito que también se le conoce como mosquito chocolatero, porque precisamente es uno de los principales polinizadores de la flor del cacao para que nazca el fruto. Entonces, desafortunadamente, si baja pues es decir, que no haya tantos mosquitos de ese tipo, pues va a bajar la producción del cacao, que es un grave problema que desafortunadamente también está sucediendo en las regiones cacaoteras. Entonces, la idea también es, la cáscara, aparte de la composta, es excelente precisamente para atraer al mosquito, para que se siga reproduciendo en un hábitat natural y que haya mayor producción de cacao, y de cacao de buena calidad. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo les agradezco a Elizabeth y a Carlos que nos hayan acompañado, nos hayan ilustrado sobre el cacao y nos hayan mostrado la variedad de productos locales que están generando ellos. Así es de que en esta Navidad, si usted va a Bernal, no se pierda la visita, que es indispensable, al Castillo de Chocolate, y adquirir los productos que ellos están generando a partir del cacao, ya sea en Bernal o aquí en la ecotienda Neblinas, que está en el Centro Histórico, en Próspero C. Vega, número 14. Ahí puede también usted adquirir estos productos, cacao, las galletas, el té o los chocolates ya sumamente elaborados. Gracias que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Y les deseamos pues que les vaya muy bien en esta temporada navideña, porque estos productos son muy ricos y, como tú dijiste, nutritivos por el cacao. Yo los espero como siempre el próximo miércoles al punto de las 5:30 aquí por Radio y Televisión Querétaro en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?